Le digo dos cositas solamente antes de comenzar la clase. Bueno, como ya saben, ya están las notas publicadas. Lo que habíamos quedado con algunos alumnos es que el lunes, este lunes, o sea, lo primero es que habíamos quedado que el recuperatorio va a ser no este viernes, sino el viernes siguiente. ¿Sí? El viernes siguiente, no me acuerdo el horario, pero habíamos quedado, iba a ser el viernes que sigue, no recuerdo, debe ser al 20. Y por otro lado, este lunes íbamos a hacer un meet, no recuerdo si dijimos a las 6 de la tarde, eso ya también lo vamos a publicar, para que ustedes puedan ver sus parciales, si tienen alguna duda. Lo que podríamos hacer es, más que ver, podríamos intentar o tratar de resolver, digamos, el parcial para que después cada uno sacara sus conclusiones. No sé, eso se lo dejo a que ustedes lo discutan en el grupo, después me avisan si quieren ver sus parciales o si quieren que resolvamos el parcial, o por lo menos mostrar a grandes rasgos cómo se hacía o cuáles eran los resultados. ¿Sí? No sé, Miguel, creo que te vi por ahí, digamos, no sé si quiere agregar algo más. Si no, comenzamos directamente. Hola, buen día. No sé si escuchan. Yo dos cosas quisiera referirles. Una, la evaluación es una herramienta que tiene el estudiante para saber cómo está y el docente para saber cómo está el estudiante. Cuando se hace una evaluación, uno no solo ve lo que está escrito, sino también ve lo que no está escrito. El hecho de que la evaluación sea no presencial, el hecho de que se les dé un tiempo para elaborar ustedes, es porque creemos de que ustedes tienen la voluntad de saber, tienen la voluntad de querer tener una seguridad si saben o no saben. Hay una instancia, indudablemente, que tiene que ver con la calificación, que tiene que ver con un registro administrativo que los docentes tienen para con la institución, donde la sociedad en su conjunto confía en que si un profesor dice este alumno sabe, el alumno sabe. Y si el profesor dice este alumno no sabe, el alumno no sabe. La sociedad espera que nosotros hagamos bien ese trabajo y confía en nosotros. No nos está controlando. No viene la sociedad a mi casa a ver si yo hago bien mi trabajo o no. Está atenta. Para eso están los distintos organismos que tiene la universidad. Pero el rol del docente en algún momento es informar cuál es la situación de un estudiante. Entonces, de lo que yo he podido ver en las evaluaciones, hay alumnos, hay estudiantes que necesitan reforzar su entendimiento. Pero, ojo con los estudiantes que están copiándose entre ustedes. Sobre todo si no sé qué es lo que estoy haciendo. Sobre todo si no sé qué es lo que estoy haciendo. Una cosa es que yo tenga mi convencimiento y le pida a otra persona, vos cómo lo ves, qué opinás, y yo me parezca razonable lo que dice el otro, y entonces adopte el criterio de otra persona. Acá lo que estamos tratando de hacer es ayudarlos a ustedes a aprender. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Pero no se puede ayudar a aprender a la persona que no estudia,
2, a la persona que estudiando no entiende, pero no pregunta, no pide una consulta. Hay una conducta que tiene que ver con copiar lo que hace otro sin tener la más pálida idea. Eso se nota mucho. Y al docente, a uno le quedan pocas posibilidades respecto a esos alumnos, porque no se los puede ayudar. Entonces, mi recomendación es: dedíquense a tratar de entender, y si tienen que romperle la paciencia al docente para que le explique más, rompan la paciencia, yo no tengo problema. Pidan consulta, si no alcanza el tiempo, no alcanzará, pero hagan el esfuerzo de estudiar y de pedir ayuda si no pueden. Estudien juntos, no estudien solos. Lo peor que pueden hacer es estudiar solos. Entonces, mi primera recomendación es: no se engañen a ustedes mismos. No se estén copiando, porque el daño se lo hacen ustedes mismos, no se lo hacen al docente. Se lo hacen ustedes mismos, porque mientras yo no entienda, la materia se va a poner cada vez más oscura. Menos voy a entender. Electrónica es una materia que cuando uno la entiende es un chiste. Porque una cosa es saber cuánto micrones mide la base del transistor. Eso no nos interesa a nosotros. Lo triste es ver que un análisis que es sumamente simple no sea capaz de ser desarrollado. Un alumno no lo puede desarrollar. Entonces, yo los invito a los que tengan dudas, pidan. Todos tienen, por lo menos, conmigo tienen la posibilidad de conectarse directamente. Pidan consulta. El doctor Farfán tampoco va a tener problema en darle consulta. Ya de hecho estaba informándoles de que tiene el lunes que viene la posibilidad de hacer una consulta. Entonces, vean de aprovechar lo que le estamos brindando. Eso por un lado. Por otro lado, un llamado para los alumnos que están en calidad de oyentes. Un alumno que está en calidad de oyente está cursando la materia porque se supone que no tiene tiempo ocupado. O sea, como no pude cursar la materia o de golpe me quedó un espacio, no la puedo cursar regular, entonces pido que me dejen estar en el aula y desarrollar actividades en el aula. Esa es la calidad de oyente. Pero que uno le permita al alumno estar en calidad de oyente no significa que le dé al alumno el derecho de un alumno regular, porque no se lo podemos dar. Porque hay una serie de aspectos administrativos que hay que cumplir. Entonces, un alumno que está de oyente puede saber cómo hizo el parcial, lo puede saber. Uno no tiene problema en decir, mira, porque es como cualquiera de ustedes en una consulta. Vienen y dicen, profe, hice el ejercicio así, ¿está bien o no? Uno lo mira y dice, sí, está bien, no, esto lo tenés que ajustar. Eso se lo puede decir el docente a cualquier alumno. No está mal. Por el hecho de ser oyente, no pierde derecho a estudiar, a aprender. Tienen el derecho a estudiar. Lo que no pueden pedir es que se le dé una evaluación con una calificación. ¿Por qué? Porque cuando uno evalúa y pone la calificación, cuando eso está escrito, como le dijo el doctor Farfán, cuando ya está publicado, eso es reconocer la condición de alumno a un alumno que no es alumno, es un oyente. Porque lo que se entiende por alumno
el alumno que figura en la lista de alumnos que está cursando de manera regular. Entonces, no se sientan mal. El estar en calidad de oyente es ganar tiempo, pero no es ser alumno regular. ¿Eso qué significa? Que yo después, que curse como alumno regular, voy a tener que presentarme a rendir un examen libre. Ahora, no es lo mismo un alumno libre que cae descolgado de las nubes, no tiene ni idea de la materia, a un alumno que ha estado cursando la materia, que conoce de qué es lo que se hizo durante el cuatrimestre, que sabe cómo se hace. No es lo mismo, no es lo mismo. Cuando un alumno sabe, uno le hace una pregunta, dos preguntas y se va a la casa en un examen final. Pero cuando el alumno no sabe, el docente puede poner voluntad. Pero si es un alumno libre, no sabe, y se presenta como paracaidista a ver si va a aprobar, y no va a aprobar. Pero los que necesiten, los que quieran estar como oyente, se tienen que comprometer con la materia, porque no es que lo que están haciendo es prepararse para un examen final. No están regularizando directamente, porque no se los puede regularizar directamente. Tienen que ir a la instancia de examen, no hay otra. Entonces, hay una buena voluntad de que puedan cursar la materia como oyente, porque eso tienen derecho, pero no pidan más derecho de los que tienen. O sea, el derecho que tienen es a participar. Pero después, los alumnos que están en condición de regular, de promocionar, bueno, ellos son los que sí pueden hacer viable la promoción, porque ellos tienen las condiciones para la promoción. Así que yo los invito a comprometerse con ustedes mismos, porque la verdad, yo no digo que la materia sea un chiste de entradas, se sufre mucho. Pero vale la pena un poquito de esfuerzo, porque una vez que uno logra un cierto nivel, ya después los razonamientos están. Yo se los he dicho por lo menos a los alumnos de mi comisión, es Kirchhoff, no saben Kirchhoff, no puede ser, no puede ser. Dos leyes de Kirchhoff que son hasta para chicos de la primaria, donde ustedes tienen que poder saber. Así que, perdón, doctor Farfán, pero me parecía importante que tengan esto, así que perdón por el tiempo tomado, gracias. No, gracias a vos, Miguel. No, creo que todo lo que dijo el ingeniero Salón creo que es, digamos, bastante importante, ¿sí? Así que a tenerlo en cuenta. Y bueno, como no podemos seguir, o sea, tenemos que seguir avanzando con la materia, es por eso que el recuperatorio va a ser no este viernes, sino el que sigue. Creo que habíamos dicho que era viernes 7. Obviamente los tomamos en un horario que no es de clase, pero nosotros tenemos que seguir avanzando con lo que es, digamos, la materia en sí. Así que hoy comenzamos ya con otro tema. Ya saben, ya me gustaría que ustedes discutan qué es lo que vamos a hacer el lunes. Lo que dijo el ingeniero Salón creo que es muy importante, digamos, está faltando probablemente mucha práctica, entonces es necesario de que ustedes se pongan, digamos, a practicar, a preguntar, es importante que pregunten. Bueno, en cuanto a lo que toca hoy día, hoy ya comenzamos, como ya les dije, con otro tema, ¿sí? Básicamente comenzamos con reguladores y comparadores. Esto ya es lo último que vemos de la parte analógica de la materia.
Así que ya la próxima clase probablemente ya comencemos ya con la parte digital. Así que esto digamos que sería como lo último. Bueno, comencemos. ¿Qué es lo que nosotros ya habíamos visto algo sobre más o menos qué es lo que era una fuente? O conocíamos a grandes rasgos qué es lo que era, digamos, una fuente. Hoy vamos a terminar de aprender, digamos, el concepto, ¿sí? Entonces, la idea de la clase de hoy es aprender, digamos, un conjunto de circuitos y como dice ahí, que mediante filtros, rectificadores, nosotros vamos a intentar mantener lo que son los reguladores de tensión, o mejor dicho, la tensión de salida de una fuente o de un dispositivo que me entrega una señal de continua, mantenerla, digamos, de alguna manera constante, ¿sí? Esa es, digamos, básicamente la idea de la clase de hoy. Entonces, generalmente nosotros tenemos una fuente de voltaje en alterna, ¿sí? Lo que se va a intentar hacer es rectificar, digamos, esa señal. Como ustedes ya vieron en el práctico 1, no nos vamos a detener mucho en eso porque es algo que más o menos ustedes ya vienen conociendo, ya practicaron por lo menos, ¿sí? Y ya tienen el concepto. Generalmente, digamos, ustedes no le habían prestado mucha atención, pero se filtraba esa señal que se rectificaba por medio de un capacitor para dejarla de forma continua, y después viene la parte de un circuito que me va a permitir mantener una tensión fija constante. Acá ustedes pueden ver, esto está sacado del Boyle-Stat, básicamente es, ustedes pueden ver de que en realidad el sistema del que estamos hablando básicamente tiene, digamos, todas estas etapas. O sea, nosotros generalmente tenemos en un extremo básicamente lo que sería una tensión alterna, que es la que me está representando esta como si fuese un enchufe que va conectado a la línea, donde esa tensión alterna en realidad ustedes ya vieron que tiene, digamos, forma sinusoidal. En el medio teníamos un transformador. Ese transformador, ¿qué es lo que va a hacer? En nuestros casos va a reducir aún más, digamos, la tensión. O sea, la tensión básicamente de la línea se la reduce, digamos, en un determinado factor. Habíamos estudiado que en el primer práctico los rectificadores, y veíamos que los rectificadores me permitían, en realidad, fíjense en que un rectificador de onda completa, en este caso, ¿sí? O sea, prácticamente transformar la señal alterna en una señal que muchas veces se le denomina como continua pulsante, ¿sí? Tal etapa el filtro, que si bien ya lo habíamos visto en los circuitos, era el capacitor que venía después del puente rectificador, y lo que me va a hacer es tratar de aplanar esta señal. Y fíjense en que esto, si bien no está aplanado del todo, generalmente siempre quedan, digamos, unos picos que se denominan ripple y que dependen en realidad del consumo de la carga que se le esté conectando a la fuente. Y vamos a hacer mucho más hincapié en lo que son los reguladores, que los reguladores van a intentar eliminar ahí sí del todo, digamos, la parte del ripple y mantenerla prácticamente constante. Y obviamente está la carga, que por lo general nosotros tomamos como una carga resistiva. Entonces, acá vemos de forma completa cómo es básicamente el circuito del que es el diagrama de bloques, digamos, de lo que es una fuente en sí. En realidad existen muchos tipos de filtros, y el filtro es el que viene, como ya habíamos dicho, después del puente rectificador. Existen muchos tipos de filtros, ¿sí? Los filtros existen de diferentes tipos, pero nosotros solamente vamos a agregarle lo que es a la salida, lo que es, digamos, básicamente un capacitor, ¿sí? Lo que es un capacitor, o sea, para tratar de dejar lo más plana posible la señal que sale del
del puente de Oros, ¿sí? Ustedes fíjense de que cuando nosotros teníamos un circuito, como el que vemos digamos, en la figura, ustedes tenían básicamente lo que era la red, tenían lo que era el transformador. El transformador nosotros los modelábamos en función de lo que era ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto que para simularlo debíamos definir lo que se llama relación de transformación, que básicamente creo que está con la letra N, digamos, en el simulador, y que básicamente la podemos definir como la tensión eficaz de entrada, ¿sí?, sobre la tensión eficaz de salida de lo que es todo, digamos, el bobinado del transformador. Si ustedes, obviamente, estos llegan, si yo tengo acá 220 voltios de eficaz, obviamente yo puedo obtener acá, voy a obtener una tensión, en este caso como uso punto medio, más o menos, no sé, algún determinado valor de tensión reducido de lo que era este. ¿Okay? Cuando yo conecto, digamos, una carga RL, lo que nosotros veíamos era esta, digamos, señal pulsante, básicamente que cae en RL. La idea del filtro es agregarle el capacitor, en realidad es agregarle el capacitor en paralelo. Ustedes, si ustedes se fijan acá, o mejor dicho, si tachamos esto, en realidad esto es como agregarle un capacitor en paralelo a la carga, ¿sí? Yo creo que sí se dan cuenta porque acá está la masa, y este punto es el punto de conexión de los dos elementos. Y eso me va a intentar, en realidad, que la señal sea prácticamente continua, ¿sí? Prácticamente continua. Y eso responde, digamos, a lo siguiente. Ustedes vieron en lo que era física 2, cómo es la carga y la descarga de un capacitor, básicamente, ¿sí? Entonces, el fenómeno de carga y descarga del capacitor, que ustedes estudian en física 2, es precisamente el que se presenta, digamos, acá. ¿Okay? Ustedes fíjense de que en realidad lo que va a hacer, o una forma simple de verlo, digamos, a esto, es de que a medida de que la diferencia de potencial obviamente va creciendo, ¿sí? Esto va creciendo, en el momento que llega, digamos, o que la diferencia de potencial comienza a decrecer, en realidad cuando la corriente ya circulaba acá por la carga, obviamente también me permitía almacenar cierta carga en lo que es el capacitor. Cuando comienza o intenta disminuir lo que sería la diferencia de potencial en el puente rectificador, el capacitor va a comenzar a entregar carga en ese sentido, porque tiene energía almacenada. Y eso es lo que ustedes ven acá como una línea recta. En realidad, después vuelve a pasar lo mismo y se vuelve a descargar. Descarga y se descarga. Entonces eso se denomina ripple, digamos. Si ustedes bien lo ven como una línea recta, en realidad ustedes lo estudiaron al modelo S y obviamente que es un exponencial, ¿sí? Es la descarga de un capacitor. Lo que pasa de que lo puedo ver como una línea recta en función de qué tan grande es el tau, digamos, en comparación de ese tiempo en el cual se está descargando. Entonces, por eso ustedes lo ven ahí en ese caso básicamente como una línea recta, ¿sí? Entonces, fíjense de que ustedes recuerden por un momento que el tiempo de descarga es aproximadamente, o se toma aproximadamente como ese t sobre 2 que aparece ahí en el gráfico. Recordemos de que cuánto es, digamos, el periodo de una señal de alterna. O sea, tenemos básicamente lo que son, si es 50 Hz, básicamente 20 milisegundos. O sea que la mitad del tiempo, o más o menos la mitad, o aproximadamente la mitad del tiempo, o la parte de este ciclo,
Si yo le llamo a esto T1, van a ser 10 milisegundos. Entonces una aproximación que ustedes van a ver muchas veces en los libros de que este es muy parecido a ese tiempo de 10 milisegundos que está ahí. Entonces fíjense que es un tiempo muy chico. Obviamente si yo pongo una capacitancia bastante grande, digamos, ¿sí? Es por eso que se lo toma básicamente como una línea recta y no como una exponencial. Entonces, la señal azul que ustedes ven ahí es en algún punto lo que ustedes, o lo que se va a llamar como señal de rizo, básicamente. ¿Sí? Y obviamente que nosotros podemos sacar un valor medio de eso, que en realidad sería como el voltaje de continua, que es justamente la línea que cruza en el medio, me representa el valor de continua, ¿sí? Ustedes fíjense de que el voltaje de rizado, nosotros tranquilamente podríamos tener un rectificador de media onda o de onda completa, y obviamente que ese exponencial se va a notar más, digamos, obviamente si yo uso un rectificador de media onda, ¿sí? Y acá está lo que yo más o menos les decía. Ustedes fíjense en que hay lo que se denomina un factor de rizo. Fíjense en que el factor de rizo, en realidad yo lo defino de esta forma, digamos, ¿sí? Donde el BRPP que ustedes ven ahí es en realidad, digamos, la señal, ¿sí? O la amplitud que tiene básicamente ese rizado que ustedes van a ver ahí, ¿sí? Es más o menos eso. Y el valor BCD es en realidad ese valor medio que ustedes, que es el valor medio como de la señal, ¿sí? Que es precisamente el que yo tomo en este punto hasta este punto. Entonces, el factor de rizo es un indicador, obviamente, de cuán buena o cuán continua es esa señal en realidad que yo estoy metiendo o que tengo, digamos, en base, digamos, a un capacitor que yo le conecté, ¿sí? Entonces, fíjense en que ese sería más o menos la idea. Dice, mientras más bajo es el factor de rizo, obviamente mejor es el filtro que yo voy a tener. O sea, me está dando una idea de cuán bueno es el filtrado que yo en realidad estoy haciendo en la señal. Como ya dijimos, bueno, tenemos el factor de rizo. Yo esto no lo vamos a demostrar, pero básicamente no es una cosa demasiado compleja, digamos, con lo cual ustedes pueden llegar a demostrar. Entonces, fíjense de que nosotros tenemos ese BRPP que ustedes ven ahí, en realidad era la señal, como habíamos dicho, en este sector. Y obviamente el BCD sería como el valor medio de la señal esa rizada. Fíjense de que lo que está pasando acá en un primer momento, en realidad esta señal me respondía a ¿qué? A una señal alterna, básicamente, que crecía y que en algún momento iba a comenzar a decrecer, digamos. Después que comenzaba a crecer de nuevo. Entonces, básicamente lo que son ustedes fíjense que acá yo obtenía lo que era la descarga. Entonces, fíjese de que en realidad la diferencia de potencial, este BRPP, ¿de qué depende? Depende básicamente del punto, en realidad, en el cual yo inicio. Y obviamente va a depender del punto en el cual termina, digamos, de nuevo la señal. Entonces, fíjense que en algún punto ustedes tienen, y eso va a depender, obviamente, también un poco del tiempo que yo obtengo ahí. Entonces, acá hay un conjunto de ecuaciones. Por un primer lado, tenemos, digamos, la de pico ahí. Está en función de una señal sinusoidal. O sea, ustedes tienen
acá, digamos, una señal, básicamente, que puede estar rizada, obviamente, y que va a depender de ese valor que en este caso lo llamó BPREC, digamos, ¿sí? Y justo está ahí. Y ese es básicamente la señal de la descarga del capacitor. O sea, la descarga del capacitor, que era básicamente una diferencia potencial máxima, que nosotros acá podríamos tranquilamente tomar como BP rec. Obviamente teníamos E a la menos T sobre tau, donde tau obviamente es igual a R por C, donde R va a ser la carga y C en este caso iba a ser el capacitor que yo le estoy conectando. Si yo aproximo obviamente este exponencial a lo que es una aproximación por medio de una serie, ¿sí? Y teniendo en cuenta de que en realidad este tiempo que está acá, ¿sí? Este tiempo que está acá es el tiempo en el cual me define el BPREC, comienzo a trabajar y voy a llegar, digamos, a la expresión que yo obtengo acá, ¿sí? Creo que no hace falta mucho, digamos, demostrarlo, es simplemente mostrar cómo se obtiene ese valor, porque en realidad a nosotros nos permite en algún punto conocer, digamos, la primera parte de lo que es el filtrado y la fuente, ¿sí? Pero de esa forma es que se obtiene, digamos, los valores que ustedes ven ahí. O sea, ustedes ya saben y ya conocen, digamos, las expresiones, conociendo, digamos, obteniendo los conceptos de física 2, se pueden obtener esos valores. El único truco en realidad es, porque fíjense que acá me aparece el exponencial, es básicamente esto, ese pasarlo, digamos, o reemplazarlo por una aproximación, si obviamente hay formas de reemplazar la exponencial por lo que es, digamos, básicamente una serie, ¿no? De diferentes términos, me quedo con el primer término y ya tengo, digamos, el valor. Ustedes fíjense de que acá tenemos de nuevo las señales, y acá, digamos, hay algo como interesante. Lo interesante de esto es que fíjense de que lo que me intenta representar este tipo de gráfico es qué sucede cuando yo voy colocando capacitores más grandes. Lo que se termina de entender es de que esto intenta, o la señal intenta aplanarse a medida que yo le conecto capacitores cada vez más grandes. Eso sí es cierto, ¿sí? Obviamente si conecto un capacitor, digamos, muy grande, si tiende muy infinito, obviamente esto se va a aplanar. Pero por otro lado, tiene también un riesgo de que en realidad, ustedes fíjense en que los capacitores muchas veces, digamos, inicialmente en las cargas, tienen, digamos, actúan como un cortocircuito. Lo que quiero decirle es de que, si bien es por un instante de tiempo, lo que quiero decirle es de que a medida que yo comienzo a agrandar cada vez más el capacitor, ¿sí? Los picos de corriente comienzan a ser cada vez más elevados. Entonces, yo tengo que tener en cuenta eso a medida que yo comienzo, digamos, a colocarle capacitores. Es por eso que después se utilizan otro tipo de filtros que nosotros no los vemos, porque generalmente con un capacitor, digamos que funciona bien, porque no es que queremos evitar el ripple, pero después vamos a usar otros circuitos para dejar, digamos, la señal más plana, ¿sí? Pero eso es lo que sucede con los capacitores. Entonces, bueno, básicamente ahí ustedes pueden ver de que en realidad lo que intenta mostrar el gráfico es la corriente del diodo, ¿sí? Bien, una vez que salimos ya de la parte del rectificador, entramos a lo que son los reguladores. Y esto lo vamos a pasar también básicamente medio rápido, porque tenemos varias cosas. Nosotros no vemos todo,
Pero lo importante es que nosotros prendamos 2, 3 circuitos con el cual nosotros nos llevemos el concepto de lo que es un regulador, básicamente. Y cuando ustedes van a los libros, ustedes van a ver de que hay reguladores. O sea, nosotros ya vimos que tenemos el transformador, le agregamos el capacitor, que en realidad me da una señal con ripple, y independientemente del valor, digamos, del capacitor, siempre va a tener alguna señal de ripple, o mejor dicho, ese ripple también va a estar, obviamente, como estuvimos viendo, en función de la carga que yo le conecto. Entonces, ahora nosotros tenemos que hablar, una vez que yo ya le coloqué el capacitor y que estoy filtrando la señal, ¿cómo hago para mantener constante la salida? Básicamente sin ripple. Entonces, ahora vamos a ver los reguladores. Y cuando ustedes vayan a los libros, van a ver que hay generalmente 2 tipos de reguladores. Aquellos reguladores que son serie y aquellos reguladores que son básicamente paralelos. Los circuitos, digamos, son básicamente muy sencillos y simples. Y en realidad los podemos complejizar cuanto nosotros queramos, ¿sí? Pero cuando nosotros hablamos de un regulador en serie, básicamente ahí nosotros tenemos lo que es el bloque, donde explica más o menos los elementos que debería tener un regulador. Tenemos como un elemento de control en este caso, porque tenemos una tensión de entrada y obviamente que tenemos una tensión de salida. La tensión de entrada en estas fuentes en estos reguladores que son básicamente analógicos, vamos a ver de que debería ser más alta la tensión de entrada y vamos a tener, digamos, una tensión de salida que es menor y sin ripple. Por lo general se toma, no en todos, pero en algunos circuitos se toma como un muestreo de la señal. Hay como una comparación para ver si es que la señal, o sea, tenemos un voltaje de referencia y en función de la referencia y de lo que estoy muestreando, modifico lo que sería el elemento de control para llegar, obviamente, al valor deseado, ¿sí? Esa sería la explicación, más o menos. O sea, yo tomo una muestra, tengo una referencia por el otro lado, y lo que se hace en algún punto es, este detector de error en realidad me permite o gobierna lo que es el elemento de control para, digamos, básicamente obtener la señal de salida que yo quiero, ¿sí? Bueno, este es básicamente lo que es un regulador serie. Ustedes fíjense en que el B de entrada sería la tensión con el capacitor, básicamente, ¿sí? A ver, lo que no me acuerdo, si esto... Entonces, ustedes pueden ver acá. Acá ustedes tienen la señal de referencia, que ustedes saben de que el diodo Zener se utiliza como una señal o como una diferencia potencial prácticamente constante. Acá nosotros tomamos la muestra y obviamente que el elemento de control, digamos, es este transistor. Y en base a la tensión de referencia con, digamos, el circuito de muestreo, obviamente que yo llegaré, digamos, a obtener, o obtendremos una señal que me permitirá en algún punto controlar, en este caso, digamos, la salida, ¿sí? La tensión de salida, en realidad, es la que ustedes ven acá. Y esto probablemente se le hace en algún punto familiar, bien, ¿sí? Porque si ustedes se fijan, esta es la ecuación que ustedes obtenían cuando ustedes tenían un amplificador no inversor, ¿sí? Obviamente con realimentación negativa. Entonces fíjense en ustedes que en realidad lo que está ocurriendo en este circuito
a la larga, es precisamente eso. Entonces fíjense en que la tensión de salida, que es esta, ¿de qué va a depender? Va a depender tanto de R2, va a depender de R3 y va a depender de la B de referencia, que en realidad es el CM. ¿Sí? Entonces fíjense, cuando yo comienzo a analizar el circuito, en un primer principio, por acá va a circular obviamente una corriente que me va a polarizar de forma inversa. Fíjense en que por acá no circula corriente, ¿sí? Que me va a mantener obviamente la B de referencia va a ser igual obviamente a la BZ. ¿Sí? Como en algún punto ya lo habíamos analizado, si yo analizo este punto que está acá, ¿sí? La diferencia potencial en este punto, que es la de referencia, me aparece acá. Recuerdan que habíamos dicho de que la resistencia, digamos, interna del amplificador operacional era prácticamente infinita, o básicamente esto era como que había una resistencia muy grande. Me aparecía esa diferencia potencial acá, o sea que esa diferencia potencial me va a aparecer en este punto. O sea que acá yo tengo el B de Z. Fíjense en que ese B de Z, en realidad lo que va a hacer es B de Z dividido la R3, me va a producir básicamente lo que es una I. Pero en realidad esa I debería ser constante. Porque si B de Z es constante y R es constante, la I es constante. Y esa I es la que me aparece acá. Entonces, básicamente, el B de salida va a ser igual a I por R2 más I por R3. Si yo obviamente reemplazo, digamos, acá lo que es I, obviamente que el B de salida me va a quedar como BZ, ¿sí? Sobre R3 acá, o sea que acá me quedaría R2 sobre R3, me quedaría más, acá sería B de Z, como es sobre R3, me va con el R3, saco factor con un BZ acá y me queda precisamente, digamos, lo que yo obtengo acá. Es aproximadamente igual a eso. ¿Sí? Pero acá hay una cosa más interesante, porque fíjense que en realidad la corriente que va a pasar para la fuente, o la mayor cantidad de corriente, va a ser esta I1 que yo estoy definiendo acá. Pero para que yo obtenga esa I1, en realidad yo tengo que obtener acá una I, que también va a ser, digamos, una I de base. ¿Sí? Entonces fíjense en que por acá va a salir otra I. Entonces, ese sería mi I de emisor, que sería, que acá se va a dividir en la I que yo tenía inicialmente, que si la despreciamos en comparación de la que va a salir por la salida, podemos decir que la I de salida es prácticamente I sub B. ¿Sí? Generalmente la que sale es mucho más grande que la que yo utilizo en esta zona. Pero más allá de eso, lo que a mí me interesa en este caso es mostrar de que ustedes fíjense en que si ustedes hacen el recorrido de las corrientes, es precisamente lo que ustedes tienen, o sea, ustedes tienen a la larga, digamos, una conexión entre, obviamente, la entrada y la salida de la operacional, o sea que básicamente es una realimentación negativa lo que ustedes tienen, y es por eso que también me queda, digamos, de esta forma, ¿no? Es por eso que nosotros llegamos a este resultado. Entonces, fíjense en que ahí nosotros tenemos una señal de salida que depende de la R y que depende del B de referencia. O sea, acá lo que ustedes pueden ver es en realidad que ustedes van a obtener, digamos, una tensión básicamente sin ripple, ¿sí? Y que depende de los elementos externos. Entonces, ese es básicamente el circuito que nosotros obteníamos ahí. Hay veces que a los circuitos se les coloca, digamos, una protección. Esa protección, en realidad, es precisamente el circuito que yo tengo de este lado. Fíjense, cuando la corriente circula,
en algún momento, si yo conecto a una carga acá, o en realidad esto también, o sea, va a circular un poco también por esta resistencia, pero esta corriente en realidad va a estar más relacionado con la carga. Ustedes fíjense en que me produce una caída de potencial en R4. Esa caída de potencial en R4, o sea, si R4 por IC es mayor o igual a 0,7 voltios, que sería la caída de potencial que yo tengo, digamos, entre la base y el emisor, este comienza a conducir. Si este comienza a conducir, la corriente que inicialmente este inyectaba solamente a la base, ahora se va a filtrar por el otro lado. Esto significa de que en realidad si tengo menos corriente de base, yo tengo que IC comienza a disminuir, digamos, ¿sí? Entonces este tipo de circuito me permite en algún punto limitar la corriente con la cual, digamos, yo le puedo sacar a la fuente. Entonces ese es básicamente el circuito que ustedes ven ahí. Y básicamente lo que me está dando esa expresión es lo que yo les puse, digamos, en la ecuación anteriormente. Si yo igualo la ecuación y digo que esto se dispara a los 0,7, en realidad lo que estoy haciendo en algún punto es, o sea, lo que estoy haciendo es básicamente, estoy armando la ecuación para, obviamente, si yo digo, bueno, mi fuente puede entregar solamente, o a lo sumo, 1 ampere, yo podría llegar a calcular, obviamente, el valor de R4, por lo menos en ohmiaje. Después tendremos que hacer los cálculos para ver cuánto es en potencia. Pero recuerden que esa resistencia no puede tener, o sea, tiene que ser una resistencia especial y una potencia muy grande porque toda la corriente va a circular por ella. De la misma forma, ese circuito también ustedes pueden ver el siguiente, digamos. Ya saliendo del operacional, por ahí el operacional es lindo porque en realidad, digamos, creo que de forma sencilla ustedes pueden armar una fuente. Pero un circuito de regulación serie también es el que nosotros estamos observando en algún punto, digamos acá con el regulador este, ¿sí? Que fíjense en que solamente lo hemos armado o se armó con un transistor, básicamente un diodo Zener, y tenemos una resistencia R que en algún punto me permite polarizar tanto el diodo como el transistor, y la RL en este caso es la carga. Bueno, para pasarlo esto en limpio, más o menos cómo funciona. Vamos a suponer de que el diodo Zener siempre está trabajando en algún punto en lo que es, o sea, tiene la corriente suficiente como para, ¿cómo se llama esto? Como para mantener el BZ este constante. Eso significa de que en realidad yo lo que estoy haciendo, o sea, si yo hago el gráfico de lo que es básicamente el Zener, podríamos trabajar directamente con lo que es digamos, el modelo más real, ¿no? Que prácticamente es una línea recta, digamos, ¿sí? Podemos decir que así. Entonces ustedes tenían que esto en realidad era BZ. Entonces lo que estamos suponiendo acá es de que el Zener siempre va a trabajar, digamos, en esta zona, ¿sí? Entonces si trabaja siempre en esa zona, nosotros vamos a tener que el BZ este es constante. Pero del otro extremo también tenemos que el B sub I es constante. Porque de este lado en realidad está el capacitor.
El B sub I, en este caso, nosotros podríamos haber calculado como la amplitud de la señal pulsante, o puede ser que en realidad es el valor medio por raíz de 2, ¿no? El valor eficaz por raíz de 2, digamos, de la señal, ¿sí? Y le podemos restar, en este caso, si era un puente, bueno, si era completo, o si usaba 4 diodos o un diodo, podía ser menos 0,7 o menos 2 veces 0,7. Vamos a suponer que tenemos punto medio, por lo tanto 0,7 voltios. Esto es lo que vimos nosotros la vez pasada. Entonces esta B sub I, que en realidad sería como la B del capacitor. Entonces ustedes fíjense, acá nosotros tenemos que la amplitud también es constante, salvo que tenga algún problema, digamos, en la entrada de la red. Entonces fíjense que la diferencia potencial de la resistencia R va a ser B sub I menos, en realidad, BZ. ¿Sí? Como BR, en realidad, digamos, es I por R, nosotros tenemos que R va a ser igual a B sub I menos BZ, perdón, tenemos que I, que la I en R va a ser BI menos BZ dividido R. Entonces este era constante, 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 este también es constante. Entonces fíjense en que nosotros acá tenemos una corriente que denominamos IR, que es constante. Si nosotros sacamos la carga o eliminamos esta carga, fíjense que no tenemos corriente acá, no hay corriente base, toda la IR circula por básicamente el diodo. Cuando nosotros le conectamos ahí una resistencia, obviamente ya va a intentar haber una corriente acá de colector, entonces la corriente acá se va a dividir en lo que es la corriente I de base y en lo que sería la corriente IZ, digamos. Pero IZ más I de base deberían ser siempre, bueno, es igual a I sub R, que en realidad esto es una corriente constante. ¿Sí? Y ese en algún punto es lo que sería el funcionamiento. Pero lo que no dijimos acá, o lo más importante, es qué es lo que sucede cuando yo analizo la salida. Fíjense en que la salida, ustedes tienen entonces más menos, y recuerden que tenemos acá más menos la caída potencial de lo que sería el transistor. Entonces, si yo arranco de abajo, yo lo que voy a decir va a ser lo siguiente. Va a ser más BZ, por ejemplo, menos 0,7 voltios, y esto va a ser menos la tensión en R, o que sería B0, esto igual a 0. Entonces de acá yo podría decir que B0 no es otra cosa que BZ menos 0,7 voltios. Entonces ahí tenemos la tensión de salida y tenemos cómo funciona el circuito en base a las corrientes que están, digamos, en la entrada. Para no hacer, se pueden dar más detalle al circuito, pero básicamente ese sería como el funcionamiento en algún punto, ¿sí? Tenemos la tensión de salida y podemos ver cómo es la corriente en el Zener en función de la corriente de carga. Eso es importante porque se nota ahí en ese caso de que cuando la corriente IB es igual a 0, eso significa que no hay carga, y R es igual a IZ. O sea que el valor más desfavorable es precisamente cuando yo no tengo carga en la corriente. Carga en la fuente. Profesor, Sí. una consulta. ¿Y ese circuito qué ventaja tiene que cuando solamente poníamos el B de Zener en paralelo con la carga? ¿Qué ventajas Lo veo tiene? muy parecido, lo veo, digamos. Solamente que varía que tiene la tensión base emisor, pero prácticamente lo veo
Con el anterior, así. Con el del TP1, el que solamente teníamos el BDCner en paralelo con la carga. Ah, no, tenés muchas, digamos, ¿cómo se llama esto? Tenés muchas ventajas. La primera ventaja es de que si bien la tensión de salida está afectada básicamente con el, ¿cómo se llama esto? Con el Zener, no depende de forma directa porque tiene por medio del transistor. Pero por otro lado, también tiene el transistor en el medio, ¿sí? Entonces vos fíjate de que el transistor es el que en algún punto lo que te permite es manejar también mucha corriente. Generalmente esos transistores son, digamos, muy grandes, digamos, en algún punto, ¿sí? Son muy grandes y es el que se va a comer el ripple y el que te va a permitir que el ripple no pase para la carga RL, digamos. Vos cuando vayas a la práctica, vos vas a poner el osciloscopio ahí y vas a ver que es todo planito, digamos, ahí en RL. El que se come parte, obviamente, de lo que es digamos, el ripple, pero aparte te permite un manejo de corriente bastante grande, porque es por donde va a circular toda la corriente, ¿no? Entonces, en algún punto, digamos, sería eso, digamos. Y vos fíjate que acá indirectamente depende de la tensión de Zener y no está, digamos, en paralelo, digamos, con la carga, ¿no? Acá, digamos, acá el Zener podría sufrir mucho menos, digamos, ¿sí? Porque no toda la corriente, en este caso, va a pasar, digamos, por el Zener. Pero sí, son muy parecidos. Sí, son muy parecidos. Y así como son muy parecidos, acá yo les pongo, digamos, un conjunto de circuitos que van a encontrar en algunos libros. Uno de esos está, digamos, en el práctico. No tiene sentido verlos ahora. Pero este probablemente esté en el práctico, este que está acá. Vamos a ver. Este es muy parecido también el que está acá, solo que en realidad ustedes fíjense en que se dividió, digamos, básicamente lo que es el transformador en dos. Hay un circuito que en realidad me permite tener una corriente constante que va a ir, digamos, al transistor ¿sí? Acá yo tengo, digamos, que acá también la corriente que va a circular acá va a intentar ser básicamente como una corriente constante, ¿sí? Entonces fíjense en que es lo mismo que el anterior, solo que en realidad le estoy agregando, digamos, este transistor que está acá. Acá en este caso el circuito es más o menos parecido, solo que en realidad lo dividí en dos partes. La corriente que yo obtenía constante de acá, en realidad hice todo este circuito que está acá para obtener una tensión y una corriente constante. Lo mismo pasa para este circuito, ¿sí? Ocurren, digamos, las mismas situaciones, pero más o menos, todos funcionan más o menos de la misma forma. Todos funcionan prácticamente de la misma forma. Ahora no lo vamos a analizar, lo analizaremos, digamos, si es que está alguno de esto en la práctica, qué es lo que pasa, digamos, y por qué se agrega, digamos, algunas cosas más, ¿sí? Pero básicamente pasamos de ese a una cosa que puede ser mucho más compleja. Pero funcionan más o menos de la misma forma, ¿sí? Una preguntita. Sí. Los transistores, por ejemplo, de los amplificadores suelen tener un beta grande, ¿no es cierto? Que en el orden de Sí. 100, 200. Sí. Pero en cambio los reguladores tienen un beta más bajo. Es así, ¿no? Sí, pero claro, pero vos fíjate de que acá, si bien, digamos, es cierto que vos podés trabajar, digamos, con un beta más chico, acá, digamos, infiere el beta, sí, pero pasa que vos no estás, o sea, en un circuito, ¿cómo puedo decirte? Amplificador, podríamos decir, ¿sí? Si vos observas la configuración esta, en realidad
vos fíjate que si bien influye la corriente de base esta que está acá, influye, y obviamente que va a influir en función de esta corriente, vos fíjate que vos tenés una tensión continua de este lado. ¿La vas siguiendo? Que es la de entrada. Sí. ¿Y dónde está la carga? La carga está de este lado. La carga está de este lado. Ahora, es como que vos tenés un circuito que viene así, donde vos tenías una fuente acá, básicamente una fuente así, vos tenías así una cosa así, y en realidad vos lo que estás, vos generalmente le conectás una carga, y pueden ser diferentes cargas, pero en realidad vos lo que estás analizando es que esta resistencia es la que puede ser la variable, podríamos decir así. ¿Sí? Si bien, digamos, entonces fíjate que la carga o la variación, digamos, vos la estás conectando básicamente lo que es en el emisor. ¿Sí? Entonces no está actuando básicamente como un amplificador. O sea que acá el beta puede ser importante, puede llegar a ser importante, pero no básicamente como un amplificador. Lo que vos podés llegar a tener en cuenta es de que si vos colocas un beta grande de este lado, eso implica que la corriente esta de base que vos coloques acá va a ser más pequeña. Eso significa que la corriente que decíamos que esta era constante, probablemente puedas llegar a ser más chica o no, porque acuérdate que esta va a depender de esta también, ¿sí? Y de la que va por ahí y va por ahí. Entonces, puede llegar a ser importante, digamos, colocar un beta grande, digamos, porque va a influir en cuanto a la corriente esta que habíamos diseñado anteriormente, digamos. Pero es cierto que esto no está actuando como un amplificador en sí, por lo tanto, el beta entiendo que no podría ser tan trascendente, digamos. Lo que puede llegar a pasar es de que sí afecte, digamos, esta corriente. Y si afecta esta corriente, o si esta es más chica, probablemente esta sea más chica y esta disipe probablemente menos potencia. Pero más allá de eso, acá no es tan trascendente, porque no es un amplificador en sí lo que ustedes están armando. En cambio, en un amplificador de audio, obviamente que ahí sí me importa, obviamente, amplificar, digamos, aún mucho más la señal, que en realidad ese es el objetivo de esto, ¿sí? Ahí es mucho más trascendente. Si yo tengo transistores que tienen un beta muy chico, obviamente que las etapas de amplificación van a ser cada vez más grandes, digamos, ¿sí? Así como teníamos en serie, también teníamos en paralelo. Esto lo vamos a pasar también un poco rápido. Ustedes fíjense de que la diferencia radica en que antes nosotros teníamos el transistor de potencia básicamente en serie con la carga. Ahora está en paralelo. O sea que ahora, en realidad, la corriente va a ir, obviamente, digamos, hacia abajo. O sea, esto está funcionando, pero fíjense en que funciona prácticamente de forma similar, pero la regulación en realidad depende depende de hacia dónde conduce la corriente, porque ahora ya la corriente que va a conducir el transistor ya no va para la carga, sino que obviamente circula, digamos, en el sentido contrario, ¿sí? Entonces ustedes se van a dar cuenta fácilmente si es un regulador serio paralelo en esa situación. Y un regulador paralelo sencillo, más allá del que acabamos de ver, esto yo lo paso rápido porque nos estamos quedando sin tiempo, es precisamente uno como este. Ustedes fíjense de que yo la carga la tengo acá. Entonces, si yo tengo acá la carga, yo ya el transistor no lo tengo en serie con la carga, sino lo tengo en paralelo. Entonces, fíjense en que acá es fácil observar de que si hay una corriente que circula en este sentido y este sería más o menos,
yo podría decir que el VDL, ¿sí?, está en paralelo con el B de lo que sería el CN con el B de la base emisor, que es básicamente lo que ustedes tienen acá. En este caso, el B0 va a depender de lo que sería el B0 o el BL, va a ser BZ más B base emisor. Y ahí creo que se observa de forma clara que es así. El tema es de que yo tengo una resistencia acá en serie, y esta resistencia también tiene que ser muy especial porque acá va a circular obviamente una corriente muy grande, con lo cual va a ser obviamente que se polarice, digamos, el transistor, pero que también parte de esa corriente pase para lo que sería la carga, por lo tanto, la disipación de energía que va a tener, recuerden que la disipación es I cuadrado por R, va a ser también grande. Fíjense que ahí tenemos otro ejemplo más o menos del mismo, ¿sí?, donde obviamente que nosotros tenemos que este circuito, de nuevo, me mantiene, digamos, lo que sería una tensión constante a la salida. Sin embargo, tenemos lo que sería el transistor Q1 en paralelo con lo que sería RL, básicamente, ¿sí? O sea, el colector con el emisor de Q1 está en paralelo, digamos, con el RL, o sea que sigue siendo paralelo. Y esto también lo voy a pasar rápido. Así como nosotros vimos los circuitos, nosotros con un conjunto de circuitos armamos lo que es un regulador, ahí ya vienen chips que ya vienen ya con todo ese circuito y cosas más complejas adentro. Eso es obviamente los reguladores de voltaje lineales de la familia 78, ¿sí?, que básicamente me permiten regular un voltaje, digamos, y mantener fijo. Obviamente que el 7805, como está abajo, me mantiene básicamente una tensión de salida de 5 voltios. Ustedes van a ver mucho estos en las placas de circuitos electrónicos que tienen, digamos, este tipo de reguladores internamente. El 78.5, digamos, ya me da fijo, obviamente 5 voltios, 78.6, 6 voltios, 78.08, 8 y así, ¿sí? O sea, no siempre es necesario armar con la complejidad de lo que es una fuente, digamos, lo que lleva una fuente, toda la circuitería, salvo que sea una fuente de laboratorio o algo específico. Pero, por ejemplo, si yo quiero armar algo que no va a consumir tanto, ¿sí?, agregándole un buen disipador a un chip como el que ustedes están viendo ahí, puedo llegar a obtener, digamos, una tensión constante. Y fíjense en que solamente tiene la entrada, la salida y la patita del medio del chip, digamos, es el que va más. Así como tengo la familia de los 78, tengo la de los 79, solo que en este caso la tensión de salida va a ser negativa y también va a ser fija, ¿sí? Obviamente que tengo que tener una entrada de tensión, en este caso negativa, para que me dé una tensión fija negativa. Cuando quiero regular voltaje, iba a decir se acuerdan, pero seguramente no lo vimos, es como que yo, por ejemplo, ustedes en algún momento quizás vieron algún dispositivo o alguna fuente en el cual puedan regular voltaje con un potenciómetro. Por ejemplo, yo quiero que mi salida sea 5 voltios, o quiero que sea 10, o quiero que sea 4, y ustedes pueden regular con un potenciómetro. Bueno, hay un chip muy conocido que es el LM317, que precisamente permite, digamos, hacer ese tipo, básicamente, de conexión. Entonces, fíjense en que tenemos una entrada de este lado, tenemos la salida, y la característica que tiene este chip es de que entre este punto y este punto entregan una tensión de voltaje, básicamente, le pongamos V1, que es constante. Entonces, fíjense, si entrega una V1 constante,
Yo le coloco una resistencia, obviamente que esto me va a generar una corriente I que es constante. Entonces esta diferencia potencial es constante. Si yo le coloco, si esa I es constante y obviamente comienzo a variar la diferencia de potencial con la resistencia, me va a modificar la tensión obviamente de salida. Eso es lo que trabaja, es un circuito muy sencillo, ¿sí? En el cual ustedes pueden obtener, armar una fuente básicamente regulada tranquilamente con un LM317. Bueno, ahí precisamente explica que, justamente lo que acabo de decir, que hay como una B de referencia que de 1.25 voltios, que es la que está aplicada en R1, ¿sí? Y ahí creo que hace algún cálculo, que esto después yo se lo subo, pero básicamente tiene, digamos, la forma que yo le venía más o menos explicando, ¿sí? Esto yo solamente lo voy a nombrar porque en realidad muchas veces las fuentes que hoy por hoy, digamos, se trabajan son fuentes conmutadas y trabajan de una forma muy diferente a lo que ya veníamos diciendo. Y hay una fuente que se llama una fuente elevadora, que es básicamente lo que ustedes ven ahí. O sea, yo, por ejemplo, lo que puedo hacer con una fuente elevadora, es decir, esto también lo comentamos porque nos quedamos sin tiempo. Básicamente, es decir, yo tengo una tensión de entrada y lo que yo puedo obtener es una tensión de salida, obviamente, más grande que la tensión de entrada. O sea, yo, por ejemplo, acá coloco, no sé, vamos a suponer 5 voltios y yo de este lado puedo obtener, obviamente, por ejemplo, tranquilamente 30 voltios. ¿Sí? Entonces, la idea básicamente es eso. O sea, yo tengo una entrada, obviamente, que puedo obtener una salida aún mayor. ¿Sí? Así como tengo la elevadora, tengo, digamos, fuentes que son, obviamente, reductoras. ¿Sí? Hay un análisis muy simple que se puede hacer. Ustedes, si recuerdan un poquito de física 2, esto yo también lo voy a explicar así rápido, pero es información para que la tengan, para aquellos que deseen buscar un poco más de esto. Este es un principio muy simple, digamos. Básicamente, ustedes tienen este circuito. Este me representa una fuente elevadora. Es una fuente de continua, es una inductancia, es básicamente un diodo y un capacitor y una resistencia. Y acá tiene un transistor que actúa como una llave. Si el transistor se cierra, obviamente, ustedes fíjense en que va a circular corriente en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se carga lo que es la bobina, digamos. Recuerden que la bobina almacena energía. Cuando el transistor ahora se abre, ¿qué es lo que va a hacer la bobina? La bobina en realidad va a entregar energía a lo que sería la energía almacenada, la va a entregar a la carga. Y esa es la forma en la que trabaja. Entonces, fíjense, nosotros acá tenemos de que cuando se cierra, nosotros tenemos que delta de I con respecto al tiempo, ¿sí? A ver, lo que podemos decir acá es básicamente la tensión de lo que sería, ustedes fíjense que se conecta como en paralelo, ¿sí? Entonces la tensión de la fuente es igual a la de la inductancia y es L delta de I de T. Si en lugar de usar derivadas aplico lo que serían los delta, me queda directamente esto que está ahí. Lo que pasa es que al delta de tiempo, yo en realidad, como se mete una señal cuadrada, ¿sí? Que es una señal modulada, a esta porción de tiempo se le llama dt, digamos, que es cuando se cerró. Por eso acá pone dt. Ahora, cuando en realidad está abierto este circuito, cuando se abre el transistor, yo tengo que la diferencia de potencial en la inductancia es la de la fuente con la de la carga. Ustedes fíjense. Entonces hago Bs menos B0 sobre L es el delta de I de T. Ahora lo que hago, el tiempo es
la otra porción en la cual se mantuvo abierta, que en realidad a esto lo llamo 1 menos D por T. Digamos que la salida total va a ser la suma de las dos corrientes, con lo cual me va a dar que básicamente la salida de B0 es BS sobre 1 menos D, y D puede variar básicamente entre lo que es 1 y lo que es 0. Vamos a suponer que D es igual a 1, 1 menos 1, 0, BDS sobre 0 es infinito. Si B0 va a tender a infinito, digamos. Obviamente que esto no se cumple, digamos, o sea, no llega a una tensión infinita, pero esto da una aproximación de cómo es el comportamiento de la fuente en realidad. Yo puedo obtener acá un valor de 5 voltios, por ejemplo, y obviamente que si yo, por ejemplo, lo que hago es, si D vale 0,5, ¿sí? Obviamente la tensión de salida va a ser aproximadamente unos 10 voltios. ¿Sí? Si D es 0,5, lo obtendría acá aproximadamente unos 10 voltios. Entonces, fíjense, estoy metiendo una señal pequeña, estoy obteniendo una señal más grande. Esto se lo explico así de forma rápida, general. Antes, en algún momento intentamos meter un poco esto, pero vemos que también se escapa un poco de lo que es la materia, pero como para información general, por ahí entiendo que sirve. Como dije, hay un reductor, yo meto una señal grande, obtengo una señal más pequeña. ¿Sí? Esa es la forma en la cual trabaja. Y ahí hay algunas formas. Para terminar, vamos a hablar un poquito de lo que es ya lo último de electrónica analógica. Vamos a hablar un poquito de comparadores, porque se nos pasa que comenzamos tarde y se nos fue el tiempo ahí y nos quedó para hablar un poco de lo que es comparadores. ¿Sí? Después, en la práctica, charlamos un poco más de fuente y vemos qué más podemos agregar. Pero básicamente, ustedes fíjense que vemos lo que es básicamente la parte de regulación y vimos varios circuitos, tanto en paralelo como en serie. En la práctica seguramente le pondremos alguno de esos para que hagamos algunas cuentas. Lo que nos queda es ver lo que es comparadores, que en realidad ya habíamos visto algo de comparadores, pero no habíamos visto comparadores básicamente sin histéresis. ¿Sí? Ahora cambiando rotundamente de tema. El práctico, digamos, que vamos a ver, digamos, esta semana va a ser básicamente comparadores y fuentes. ¿Sí? Entonces, ya habíamos visto cómo trabajaba el operacional cuando no tenía, digamos, realimentación. Entonces funcionaba básicamente como un comparador. Habíamos visto que el operacional tenía dos entradas, una entrada que era inversora y la otra no inversora. ¿Sí? Entonces, acá me da un pequeño pantallazo más o menos de cómo funciona el operacional en comparación. Fíjese, dice, la salida se mantiene a un nivel alto de la salida. Recordemos que nosotros tenemos una operacional, alimentamos el operacional con una señal positiva y una negativa. Cuando no estaba realimentado, a lo que habíamos dicho de que la señal en algún punto era muy grande, que la ganancia era muy grande, entonces básicamente lo que ustedes podían observar es de que, dice, la salida se mantiene a un nivel alto cuando la entrada no inversora, que es la positiva, es mayor que el voltaje de entrada en la inversora, que es la negativa. O sea, si la diferencia de potencial acá en el más, esta es mayor, esto va a intentar irse obviamente a una señal, obviamente hacia arriba, o sea, hacia aproximadamente más veces. Lo que también podemos decir es de que obviamente si la señal de entrada en la inversora es más grande, esto va a intentar irse a una señal negativa. Eso es lo que vimos la primera clase cuando nosotros vimos lo que son los operacionales. ¿Sí? Esa es la forma en la cual trabaja. Entonces muchas veces se hace, digamos, acá ustedes pueden ver
de que ustedes fíjense que en este circuito la señal, la patita, digamos, lo que sería la inversora, se la deja 0 voltio. Entonces se la deja 0 voltio y se deja una señal de entrada. Entonces fíjense, esta es la señal de entrada. ¿Cuál es más grande cuando en esta parte la señal de entrada? ¿Qué señal es más grande? ¿En la inversora o en la no inversora? En la inversora teníamos 0. Y en la primera parte de este ciclo tenemos el ciclo que sería como positivo, o sea que en esa parte es mayor, digamos, la diferencia de potencial en esta patita, por lo tanto siempre va a ser la salida. La salida siempre va a ser, obviamente, se va más. Va a intentar ser más veces. Fíjense que después cuando se analiza el ciclo negativo, la señal comienza a decrecer en esta zona. Y fíjense que ahora, cuando decrece, tenemos una señal negativa. ¿Dónde es más grande? La señal más grande acá en los ceros, o sea, en la señal, digamos, inversora. Por lo tanto, la señal se va menos. Y después comienza a subir de nuevo, tenemos más, y ahora la señal se va a ir a más. Fíjense que nosotros metemos una señal sinusoidal y obtenemos una señal cuadrada. Pero básicamente esa señal se la obtiene lo que es el comparador, ¿sí? Ahí en realidad tenemos algunos ejemplos también, pero más o menos van a hablar más o menos de lo mismo. Por otro lado, tenemos un CI 311, que es un chip que en realidad funciona, digamos, como un comparador, pero que tiene en la salida básicamente lo que sería un transistor, ¿sí? Entonces, fíjense en que ese puede ser en realidad un chip que el cual ustedes pueden utilizar si ustedes necesitan armar un comparador. Pero vamos a ver un poquito más qué es lo que significa un comparador con histéresis. Eso es lo que en realidad, digamos, básicamente nos interesa. Generalmente el comparador por histéresis, digamos, es lo que intenta hacer este comparador es obviamente comparar, o sea, si bien va a comparar, pero van a haber dos diferencias de potenciales con lo cual, digamos, vamos a obtener, digamos, un sector en el cual, o sea, básicamente, lo que nosotros hacíamos anteriormente, era como que había una diferencia de potencial bien fija, que en el caso anterior, el ejemplo que yo puse era 0, en el cual, digamos, yo voy a pasar de una señal que sería en este caso como negativa, por ejemplo, o menos VCC, a una señal positiva. Entonces ustedes fíjense en que instantáneamente pasa. Cuando nosotros agregamos histéresis, en realidad lo que nosotros vamos a hacer es que en realidad, si bien se va a comparar, nosotros vamos a ver de que hay un delta, precisamente, que es la histéresis, en el cual, digamos, se va a producir, digamos, la acción esta de pasar de un estado de nivel bajo a un estado alto, ¿sí? Y eso es importante porque, en realidad, muchas veces las señales, digamos, en el cual se están comparando, tienen algún tipo de ruido. Por lo tanto, si el ruido entra en ese ancho de histéresis, digamos que básicamente el paso o la transición de un estado bajo a un estado alto, de un estado alto a un estado bajo, digamos, no se produciría, ¿sí? Recuerden que los ruidos son básicamente señales indeseadas que pueden estar, digamos, que se pueden ocurrir por diferentes métodos, pero que si están, vamos a suponer, digamos, en un, digamos, o este circuito actúa en un lugar donde hay ruido, puede ser básicamente una industria, digamos, o un lugar donde
haya algún campo magnético, estático, diferentes cosas, si se produce alguna variación de la señal, ustedes fíjense en que puede básicamente cambiar de menos a más por algo que es aleatorio a lo que yo quiero. En cambio, si yo le coloco histéresis, probablemente el ruido no afecte tanto. Ahora, ¿cómo se logra o cómo se estudia eso? Fíjense que tenemos el amplificador operacional en esa situación. Lo que nosotros vamos a estudiar, básicamente, va a ser lo siguiente. Nosotros vamos a simbolizar lo que sería el ruido o la señal que, bueno, o mejor dicho, una señal que varía como VG. Vamos a tener una tensión de referencia y fíjense que la realimentación que tiene, digamos, este circuito, en realidad es una realimentación positiva. ¿Sí? Eso es lo que ustedes están viendo. O sea, tengo una realimentación positiva porque estoy conectando la salida del operacional con la entrada en la parte positiva, la patita positiva. Entonces, cuando tengan la realimentación positiva, eso significa de que el amplificador funciona como un comparador. Bueno, como dijimos, nosotros inicialmente vamos a llamar que los estados de salida va a ser más VCC y menos VCC por una cuestión de que así lo tenía preparado inicialmente, pero después vamos a hacer algunos cambios en el medio del camino con respecto a esto. Porque recuerden de que en realidad la salida operacional no es, digamos, más o menos la alimentación. Generalmente no es la alimentación, es un poco menos que la alimentación. ¿Sí? Entonces, eso tienen que tener en cuenta, digamos, en este tipo de cuestiones. Entonces, bueno, ¿cómo actúa básicamente el comparador? Lo que ustedes van a hacer para que hagamos un análisis rápido es el siguiente. Fíjense que esto sigue actuando como un comparador, solo que tiene histéresis. ¿Eso qué significa? Eso significa, ustedes fíjense, lo que vamos a hacer en esta demostración es, yo voy a llamar B sub I a la diferencia potencial entre lo que es la entrada inversora y no inversora. Fíjense, si B más, que es esta, menos B menos, es menor que 0, fíjense, ¿no? Estamos diciendo que entonces el B menos es mayor, entonces la salida va a tender a menos VCC. Ahora, si B más menos B menos es mayor que 0, eso significa que B más es más grande que B menos, B0 va a ser aproximadamente más VCC. ¿Entendió? Entonces, lo que acabo de proponer o de enunciar es lo que nosotros ya veníamos charlando desde hace más o menos como 15 minutos, que es el funcionamiento de un comparador, básicamente. ¿Sí? Por otro lado, tengo que B sub I, que es la diferencia potencial que yo definí ahí, ustedes fíjense en que era B más menos B menos. Ahora, ¿quién es B menos? Fíjense en que B menos va a ser en este caso un B de referencia que yo tengo acá. Y el B más va a ser un B sub X que yo todavía desconozco. Entonces yo ahora, en lugar de B menos, le voy a colocar B de referencia. Y en lugar de B más, voy a llamar B sub X. Ahora, lo que yo voy a hacer va a ser lo siguiente. Recordemos que yo anteriormente, acá tenía el operacional, de esta forma. Este era más, menos, acá tenía otra cosa. Acá tenía, digamos, el circuito y la salida era acá. Lo que pasa es que yo, lo que estoy haciendo es, en lugar de poner el operacional directamente, yo le llamo B0. B0 que sería la salida del operacional. Eso es lo que estoy haciendo con ese gráfico.
En lugar de ponerlo operacional, directamente lo llamé B0 como si fuese una fuente. ¿Sí? Fíjense que ahí, de nuevo, tenemos el B sub X, que en realidad lo que yo le decía es, nosotros no conocemos cuál es el valor de B sub X. Entonces vamos a averiguar. Entonces, ¿cómo se averigua eso? Si yo quiero calcular Bx, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo dos fuentes, entonces tengo que aplicar superposición. Yo, por ejemplo, voy a cortocircuitar esta fuente para calcular el primer Bx. ¿Cuánto va a valer el primer Bx? Va a ser Bg sobre R1 más R2 por R2. ¿Entendió? O sea, ahí ustedes fíjense que sería Bg sobre R1 más R2, porque esta es la corriente en realidad, por R2. Ahí me está dando el primer valor de Bg, que en realidad es lo que yo obtengo acá. Por otro lado, si yo quiero, este sería como que el Bx', digamos, ¿no? El que nosotros podemos llamar Bx'. Ahora, si yo cortocircuito acá, ¿qué es lo que voy a obtener? Que Bx2' va a ser igual a B0 sobre R1 más R2 por R1, que es precisamente lo que yo obtengo acá. La suma de los dos, Bx más Bx2, Bx' más Bx2' me da Bx. Van a ver qué importante definir ese Bx que está ahí. Bueno, ¿qué pasa si utilizo la primera condición? ¿Qué es lo que habíamos dicho con la primera condición? Habíamos dicho con la primera condición de que yo tenía, ¿cómo lo habíamos llamado? Habíamos llamado B sub I, que era B más menos B menos. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasaba? Esto era, obviamente, menor que 0, e implicaba que B menos era, obviamente, mayor, y que por lo tanto B0 era aproximadamente BCC. Esa era la primera condición. Si ustedes utilizan la primera condición, entonces fíjense en que B0, en realidad ahora yo lo voy a reemplazar por menos BCC. ¿Sí? Bien. Por otro lado, ahora voy a aplicar lo que sería esta condición en sí, digamos, o esta desigualdad que está ahí. Si yo obviamente aplico la desigualdad que obviamente yo obtengo ahí, recordemos que, volviendo de nuevo que BI era Bx menos B menos B de referencia, ahora yo voy a reemplazar todo. Yo ya había calculado Bx en el punto anterior y yo acá ya tengo B de referencia. Si yo aplico la desigualdad, me va a quedar que Bg, que era la señal del ruido, despejando, que Bg va a ser igual a esto. Ya directamente con la desigualdad. Entonces, fíjense en que yo ya básicamente obtengo, digamos, eso. Ahora, lo que yo voy a hacer, yo voy a llamar todo esto que está acá, lo voy a llamar como B sub 2. ¿Sí? Todo eso que está ahí, lo voy a llamar como B sub 2. ¿Y esto qué significa? Recordemos que todo esto que nosotros hicimos es lo siguiente. Lo que me está diciendo es que cuando la señal del ruido sea menor, obviamente que B sub 2, significa que la salida B0 va a ser menos o aproximadamente menos BCC. Eso es lo que estoy diciendo. Después de todo el cálculo que nosotros hemos hecho, estamos diciendo eso. Si nosotros seguimos analizando y ahora utilizo la otra condición, y no voy a explicar, digamos, todo lo que ya expliqué como expliqué anteriormente,
vamos a llegar que en realidad nosotros obtenemos, digamos, un B sub 1. Y ese B sub 1, en realidad, lo que me dice es de que cuando la señal, cuando B sub G es mayor que B sub 1, obviamente mi señal va a ser, digamos, positiva. Cuando yo ahora ya analizo las dos situaciones, yo lo que voy a obtener va a ser lo siguiente. Si yo hago un gráfico en función de B sub G, en función de B0, que es la salida, entonces fíjense, vamos a suponer que la señal B sub G arranca desde muy abajo, digamos. ¿Sí? Arranca desde muy abajo, una señal negativa al principio, y en algún momento comienza a subir. Pero yo voy a obtener acá B1, y acá voy a obtener B sub 2. ¿Recuerdan con la primera condición con la que habíamos hecho? ¿Qué es lo que pasaba? Va a llegar un momento en el que se va a cumplir la condición que hicimos el primer cálculo, en el que BG va a ser mayor que B sub 2, entonces fíjense en que esta señal pasó de negativa a ser ahora positiva. Pero esto es importante, entender esto. Esto tiene un camino. Esto tiene un recorrido o un camino. Y el camino que nosotros hicimos es básicamente este. Ahora, con la segunda condición, si nosotros comenzamos a analizar, vamos a suponer ahora que nosotros arrancamos de un B2, un BG, que en realidad es muy grande. Y voy ahora, comienza a disminuir BG. Comienza a disminuir. En algún momento va a llegar a ser menor que B sub 1 y voy a pasar de una condición de un estado alto a un estado bajo. Entonces, el camino que yo ahora estoy recorriendo es este que está acá. Pero lo importante es saber de que en realidad yo hice el cálculo de cuánto vale B1 y de cuánto vale B2, que es donde se me produce el cambio. ¿Sí? Si yo hago la resta, en este caso de B2 menos B1, me va a quedar lo que es acá un H, un delta, que sería esto que está acá, es lo que se denomina histéresis, digamos. El H que está acá se denomina histéresis. ¿Sí? Entonces, cuando hago la resta de B1 menos B2, y me va a quedar que es igual a esto. Aproximadamente 2 veces BCC R1 sobre R2. Entonces, fíjense, se producen los cambios en esos sentidos. Ahora, esto agarrélo con pinza. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros dijimos que no era BCC directamente, o que era cercano a BCC. Entonces directamente nosotros esto lo vamos a llamar, recordemos que teníamos el gráfico digamos, anteriormente, en lugar de llamarle BCC, le vamos a llamar BOH, y en lugar de menos BCC, BOL, digamos. Porque en realidad es una tensión menor que BCC directamente. Y esta es una tensión que no es precisamente menos BCC. ¿Sí? Entonces recordemos de qué es eso. Y esto es importante porque fíjense que el delta o la histéresis depende precisamente de esos valores, ¿sí? Y esos valores, en realidad, obviamente que si no son exactamente más o menos BCC y tienen otro valor, digamos el delta de histéresis me va a dar diferente, digamos. ¿Sí? Ahora, por otro lado, esto yo ya no lo voy a demostrar ya como lo vimos anteriormente, pero fíjense de que en realidad si ustedes quieren hacer, digamos, el cálculo, recuerden de que nosotros anteriormente lo que hicimos es dejar el B de referencia o la continua en la patita negativa y la que variaba, digamos, en la patita positiva, básicamente. Ahora en realidad lo estamos cambiando, ¿sí? Ahora en realidad
lo estamos cambiando, lo estamos poniendo al revés. ¿Qué hubiese pasado, digamos, al revés? Al revés hubiese pasado de que en realidad tengo el B sub I ahora en la patita negativa y el B continua o referencia en la positiva. Entonces, directamente me va a quedar como si fuese otra vez. Voy a obtener, en este caso, los dos extremos, que en este caso llamé B y L y B y H, de esta forma, y lo que voy a obtener es de que la diferencia entre los dos puntos que yo obtengo ahí es BOH menos BOL por R1 sobre R1 más R2. ¿Eh? Entonces, como ustedes vayan a, digamos, básicamente lo que es control o vean algún tipo de controlador, hay controladores que se denominan básicamente controladores de histéresis. Y básicamente son dispositivos que trabajan más o menos de esta forma. ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, vamos a decir, ustedes pueden llegar a decir que el B sub I o este B sub G, que está acá, en realidad, vamos a suponer que es una temperatura. Entonces, si la temperatura es muy baja, fíjense de que, vamos a suponer que acá el dispositivo está apagado y acá el dispositivo está prendido. Entonces, si la temperatura es muy baja, fíjense que el dispositivo está apagado a medida que comienza a subir la temperatura. ¿Sí? Cuando llega a este punto, ¿qué es lo que pasa? El dispositivo se prende. ¿Sí? Entonces, ahora si la temperatura por alguna razón comienza a bajar, el dispositivo se apaga. ¿Ya? Entonces yo definí acá un delta de histéresis que en realidad me permite, es un simple control de temperatura. Esto cuando se utiliza este tipo de controlador, acá en este caso, cuando, por ejemplo, yo quiero mantener, digamos, no quiero que la no quiero que mi dispositivo supere cierta temperatura. Entonces, en este extremo, por ejemplo, pueden ser, no sé, 40 grados, por decir algo. Entonces, tengo un sensor de temperatura que va midiendo la temperatura. Cuando llega a este punto, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a activar algún dispositivo. Entonces, ese dispositivo, pues, si un ventilador tiene que comenzar a enfriar, entonces vuelve para el otro lado. ¿Sí? Y por alguna razón comienza a aumentar de nuevo la temperatura y supera los 40 grados, ¿sí? Se prende un ventilador donde esto me va a hacer enfriar. ¿Sí? Entonces yo defino lo que es una... Así que en este caso, digamos, nosotros estamos metiendo una señal de tensión, pero en realidad esa señal de tensión tranquilamente puede ser la señal de un sensor y tranquilamente podría ser un tipo de control para, obviamente, enfriar lo que sería, en este caso, algún tipo de dispositivo o algún tipo de lugar calefaccionado. Y obviamente que el otro me serviría, en lugar de para enfriar, me permitiría, digamos, probablemente calentar, digamos, ¿sí? Haría, digamos, lo opuesto. Porque fíjense en que la curva de histéresis es diferente. ¿Ver? Bueno, justamente la curva de histéresis que está ahí está mal, digamos, es justamente la que está acá. Eso ya se lo voy a corregir. Fíjense que cuando cambiamos la referencia y el BDI, en realidad comenzamos desde arriba y después baja y después realiza el salto abajo. ¿Sí? Comienza al revés. Fíjense que el anterior era al revés. Comienza desde abajo. Bueno, esto es más o menos lo que seguramente en la práctica, digamos, van a ver algo más con respecto a esto. ¿Sí? Entonces, básicamente vimos hoy día lo que es fuente, vimos
lo que es fuente, los diferentes tipos de reguladores, y vimos también lo que más o menos es, digamos, los comparadores por histéresis, ¿sí? No sé si el ingeniero Salón quiere agregar algo más, pero eso es lo que vamos a ver, digamos, en esta semana. No, recomendarles que en cuanto tengan la guía del práctico en la plataforma, empiecen a leer la guía de manera tal de que en el práctico lleguen ya sabiendo qué hay que hacer y no lleguen a preguntar de qué se trata. El doctor Farfán le dio una mirada muy amplia de temas que son muy interesantes, pero sin leerlo es difícil. Sin leerlo es difícil. El comparador, esto último que explicó el doctor Farfán, es una muy buena trampa para estudiantes desprevenidos. Suele tener un índice de mortalidad del 90%, es peor que el coronavirus. Así que péguenle una miradita a los comparadores, por favor. Gracias. Bueno, dejamos acá entonces directamente, ¿sí? Cualquier consulta. Nos estamos viendo.